zonas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Muy buenas noches, apreciados amigos. Es un placer inmenso estar con ustedes. Estamos estudiando el hermoso libro de Daniel, hoy miércoles de oración y testimonio. Damos gracias a Dios por su cuidado, por su amor, por su misericordia. Yo te invito en esta hora a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, venimos ante tu presencia en esta noche de oración. Señor, queremos pedirte por las personas que van a escuchar este programa, por aquellos que están siguiendo la programación a través de la semana. Por favor, te ruego que tu Espíritu Santo toque sus mentes, toque sus corazones y que sus vidas puedan ser transformadas para la gloria de nuestro Dios. Bendícenos, Padre, en el estudio de tu palabra en esta hora y que, Señor, podamos disfrutar de un momento agradable. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando el hermoso libro de profeta Daniel, uno de los libros más extraordinarios, una de las profecías mesiánicas más lindas que nosotros tenemos en la Biblia. Hoy nos toca el capítulo 5 y es el fin del imperio babilónico. Hoy vamos a estudiar un tema realmente impresionante y el título es el fin de Babilonia. El fin de Babilonia. Quizás este fue el momento más impresionante en la vida de los babilónicos, porque era un gobierno con un poder extraordinario. Y Babilonia era una ciudad grande, una ciudad con murallas impenetrables. Había un río que cruzaba por el medio. A pesar de que la ciudad estaba sitiada, ellos todavía se sentían seguros y tenían también, se sentían en la seguridad de que nada les podía pasar. Entonces vamos a la lectura que está en el libro de Daniel capítulo 5 versículo 1 en adelante. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebía vino. Ahí vemos al rey Belsasar. En la Biblia este es un nombre bastante discutido. Su nombre, el rey, el padre de Belsasar era Nabonido, y en ese momento se habían dividido prácticamente el reino. El padre estaba en otro lugar y Belsasar había quedado en Babilonia, mientras el padre hacía frente a las batallas que tenían con los medos y los persas. Entre tanto, ellos estaban seguros y tranquilos, y era una fiesta para los dioses, y se habían dedicado a beber, a disfrutar de la vida. Y el rey Belsasar hizo, dice, un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y lo que hacían es beber y beber vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí encontramos algo interesante. Belsasar, con el gusto del vino, ahora él hace lo que ningún otro haría: coger las cosas sagradas, las cosas que pertenecen a Dios. Este joven, nieto de Nabucodonosor, en la Biblia se muestra como hijo, pero en realidad en ese tiempo siempre se mencionaba como hijo a las otras personas, en especial a los nietos, eran hijos, ¿no? El padre de Belsasar era Nabonido y era un rey e hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor ya había muerto ya muchos años y ahora el reino iba en decadencia día tras día. Pero la peor decadencia que tuvo es el rey Belsasar traer los vasos de oro y de plata que correspondían al templo de Jerusalén, al templo de Dios, las cosas sagradas. Daniel 5, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron lo sagrado. Mis amigos, tocar lo sagrado es muy peligroso. Quizás ustedes pueden recordar historias de aquellos hombres que tocaron el arca cuando iba a caer. Tocó el arca y murió. ¿Por qué? Porque era sagrado. Las cosas de Dios no son para juego, no son para pasar por alto.
¿no? Las cosas sagradas se deben respetar, pero aquí este jovencito no respetó las cosas que eran únicamente de Dios. Y en el verso 5 dice, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, esta era una fiesta para los dioses. ¿Para qué dioses? Dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de madera. ¿No? Y esto era lo más triste. Estoy en el versículo 4, hay una equivocación en la parte de arriba. En el verso 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y que el rey vería la mano que escribía. Allí nosotros vemos algo impresionante. Aparece una mano, dedos de hombre que escriben delante de un candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Algo increíble, algún contexto histórico que nosotros necesitamos conocer. Para ese tiempo, el rey convertido Nabucodonosor ya había fallecido. Su nieto era ahora el rey Belsasar de Babilonia. Toda esta fiesta estaba dedicada a los dioses, como podemos ver. Nabonido, su padre, estaba en otra ciudad, les mencioné. Y aquí nosotros tenemos un cuadro de lo que era, aquí estaba Babilonia, Asiria, Medo-Persia, ellos estaban viniendo hacia Babilonia. Y habían ya batallas, habían perdido ya varias ciudades los babilónicos, y lo que ahora era tomando la capital. Ahora, la profecía sobre el fin de Babilonia, Dios lo dio mucho antes, casi unos 100 años antes o 50 años antes, pero en el tiempo de Jeremías ya Dios dio una profecía acerca del fin de Babilonia. Jeremías capítulo 27 versículo 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo he dado para que les sirvan. Está hablando de que Dios había entregado a Nabucodonosor el poder, y todas las naciones le servían a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga el tiempo de su misma tierra, y se reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Aquí vemos tres cosas interesantes. Le dio a Nabucodonosor, a su hijo y a su nieto. A los tres, la profecía dice que para ellos había estado el reino, hasta que vendría, se reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Vendría el final. Una fiesta en una ciudad sitiada. Los, los medos y los persas ya habían sitiado la ciudad de Babilonia. Babilonia era una ciudad hermosa, tenía un río que cruzaba por el medio de la ciudad. Y esto les daba seguridad. ¿Por qué? Porque nunca les faltaba agua. Antes de la entrada del río habían puertas de bronce con las que se podía mantener cerrado el paso de los enemigos. Habían seguridad por todo lado. El río Éufrates pasaba por el centro de la ciudad de Babilonia. Era algo impresionante. Isaías describe en el capítulo 45, versículo 1, así dice Jehová a su ungido, Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Aquí hay una profecía. ¿Para quién? Para Ciro. Le dice, yo he puesto a Ciro, ¿para qué? Para que conquiste, para que abra puertas. Y ellos lo que tenían era que abrir las puertas y entrar y tomar Babilonia. Versículo 2 dice, yo iré delante de ti, y yo enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces, Dios ya lo había dicho con anterioridad. Y Babilonia lo que tenía era cerrojos de bronce, puertas de hierro, tenían la fuerza y el poder que nadie podía destruirlos. Pero en los planes de Dios siempre está en contra de los planes de los hombres.
Ellos bebían y con el gusto del vino estaban disfrutando del vino. Y el vino lo que hace es destruir a los seres humanos. Cuando leemos en el libro de Oseas capítulo 4, verso 11, dice, la fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Tres pecados que destruyen al ser humano: vino, mosto, fornicación, vino y mosto. Esas tres, dice, quitan el juicio de los seres humanos. De pronto viene una interrupción celestial. Dios hace cosas que los hombres no esperan, pero el Dios Todopoderoso, que está en control de todas las cosas, obra de una manera increíble. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero y sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Belsasar estaba en una orgía de borrachera, y de pronto su fiesta se interrumpe. ¿Por qué? Porque una mano misteriosa toca. Mis amigos, los juicios de Dios vienen cuando los hombres están como en sus fiestas, en su algarabía, olvidándose del Dios Todopoderoso. Fue igual en los días de Noé, y esto menciona Mateo 24, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que el Señor vendrá a la hora que los seres humanos no estén preparados, igual que no estaban preparados los babilónicos. A pesar de que estaban sitiados, ellos estaban en fiesta, estaban preocupados por beber, por disfrutar. En el 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente antes del diluvio comía, bebía y se casaba. La gente de Babilonia, cuando estaba cayendo la ciudad, cuando estaba sitiada la ciudad, comían, bebían y estaban allí. Esta es una escena de juicio. El juicio de Dios viniendo sobre una nación que era la cabeza de oro en ese tiempo. En el versículo 6 dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Era un rey que había perdido el control. Los 1000 que estaban bebiendo se les fue la borrachera, se les acabó la borrachera. ¿Por qué? Por una mano misteriosa que comenzó a escribir. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir, ¿a quiénes? A magos, caldeos, adivinos. Y el rey dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre la interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará sobre su cuello y será el tercer señor en el reino. Miren qué oferta que da a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos. Los seres humanos nunca aprendemos a confiar en Dios. Siempre estamos confiando en la brujería, en los adivinos, en la gente, en los filósofos, en los que piensan, en la ciencia, en la mal llamada ciencia, porque la verdadera ciencia ayuda. Pero ahí están pasando un momento tan difícil. Versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrarle al rey la interpretación. Como siempre, todo lo que no es de Dios no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. En el verso 9, entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban, ¿qué? Perplejos. Había una angustia, una desesperación en ese momento. Era un momento de angustia. ¿Por qué? Porque no sabían qué estaba pasando. Y la reina madre, la reina que estaba allí en un lugar, una reina de edad, noten, la reina por las palabras del rey, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni patilezca tu rostro. La reina dice, no te asustes, no te turbes, tratando de tranquilizarle.
Hermanos, se necesita del Espíritu Santo para las cosas espirituales. No se necesita la sabiduría humana, se necesita la sabiduría divina. Y en el verso 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Todavía vivía Daniel, estaba viejo, pero estaba allí. Entonces ella dice, en el reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dice, tú tienes aquí un hombre en el reino que está ahí archivado, votado. ¿Por qué? Porque como ahora, en todos los tiempos, cuando los sabios, la gente que tiene la sabiduría, que tiene el conocimiento, hay que votarlos, hay que jubilarlos, hay que quitarlos de en medio. ¿Por qué? Porque estorban a los que están viniendo. Y mis amigos, en todo el tiempo fue así. Y lo que estaban haciendo es desechando la ciencia y el conocimiento. Hombres que tenían una experiencia con el Dios Todopoderoso. En el versículo 12 dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento. Esta madre sabía, esta reina sabía que tenía Daniel. Daniel tenía espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Buscaron a Daniel. Daniel tenía alrededor de 85 años. Ya habían pasado muchos años, ya había muerto el rey Nabucodonosor y estaban viviendo en un tiempo muy, muy diferente. Cuando viene Daniel, versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mis hermanos, cuando la necesidad apremia, ahí traen a los hombres que verdaderamente saben, a esos hombres que tienen contacto con Dios, a esos hombres que el Espíritu Santo de Dios los guía y los mueve. Versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Verso 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Como todo, ellos creen que resuelven los problemas con ascensos, dándoles puestos de importancia. Pero noten cómo contesta Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Aquí hay una lección interesante. Los verdaderos hijos de Dios no están interesados en recompensas. Los verdaderos hijos de Dios están interesados en que el Dios Todopoderoso sea puesto en alto y el nombre de Dios sea engrandecido sobre todas las cosas. Y esto es lo maravilloso de los hijos de Dios. Daniel le está diciendo, tus dones sean para ti y tus recompensas para otros. Pero te voy a resolver. Pero antes de resolverle, Daniel le da un sermón. Y es interesante que los hijos de Dios siempre nos dan un sermón antes de darnos la solución. ¿Saben por qué? Porque en un sermón es donde se edifica la gente. En este momento yo estoy edificando, estoy compartiendo un sermón que puede ayudarle a usted a entender la grandeza, la bondad de Dios y el cuidado maravilloso de Dios. Daniel 5, versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel le aclara a él, dice, el Altísimo Dios, oh rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Todo eso le dio Dios. Y quiero que entiendas que Dios es el que da. Dios da la grandeza, Dios da la gloria y Dios da la majestad. Si queremos alcanzar victorias en esta tierra, dejemos que Dios tome el control de nuestras vidas. Y Dios será el que nos dará la grandeza. Y Dios será el que dará la gloria. Y Dios será el que da la majestad. En el verso 18. Y por la grandeza que dio a todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Ese era tu abuelo, Nabucodonosor. Se menciona como padre. El versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció. Noten, este ya es un punto. Ahora le aclara, dice, pero cuando el corazón de Nabucodonosor se volvió soberbio y su espíritu se endureció en su orgullo, fue después depuesto del trono y de su reino y despojado de su gloria. Ahí está lo del capítulo 4 y aquí Daniel está trayendo a la memoria el capítulo 4 cuando el rey Nabucodonosor fue convertido en una bestia y comía con los animales, y allí ahora vuelve nuevamente a ser mencionado. Daniel 5:21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montés fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Ese es mi Dios. Dios pone, Dios dirige y Dios restaura de una manera impresionante. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar. Ahora viene la conclusión del sermón. Ese sermón que le da a este rey Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. ¿Qué está diciendo? Tú vistes todo esto. Tú creciste al lado de Nabucodonosor. Vistes la gloria de Dios. Él te enseñó. Pero tú no hiciste caso, no humillaste tu corazón sabiendo todo esto. Y mis amigos, Dios hace juicio cuando los seres humanos conocen las cosas. Dios no hace las cosas a escondidas. Los juicios de Dios son verdad y son justicia. La mano de Dios, algo increíble. La mano que comenzó a escribir en la pared fue la misma mano que escribió en el Sinaí. En Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Dios escribe. Y esta es la segunda vez que el Señor escribe. La primera vez en el monte Sinaí, ahora en las paredes de Babilonia. Versículo 23. Sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Miren, hermanos, qué apelación al punto. Hiciste traer los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son sus caminos, nunca honraste. Te fuiste por el lado equivocado. No obedeciste a Dios. Y los seres humanos estamos viviendo algo igual. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Sabemos que la salvación es por Cristo Jesús. Pero el resultado de la salvación es obediencia.
¿Y obediencia a qué? A los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 que fueron escritos con el dedo de Dios en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra. Todos tenemos esto. Éxodo 20, ahí está lo que Dios pide. Pero preferimos obedecer lo que los hombres nos han enseñado y dejamos a un lado la palabra de Dios. Pero recordemos que los juicios de Dios vienen justamente por haber pisoteado los principios maravillosos de nuestro Dios. Verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. De la presencia de Dios, la mano de Dios estaba ahora escribiendo en la pared. Ellos miraban la mano, pero no veían nada más. Y las letras que comenzaron a aparecer. Este era un tiempo de prueba y juicio y sentencia. Tiempo de prueba, juicio y sentencia. ¿Qué escribió? La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel traduce, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Contó Dios tu reino y ha puesto ¿qué? Fin. Mis amigos, Dios cuenta todo lo que hay en nuestras vidas. Dios conoce los verdaderos motivos. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado en balanza. Mis amigos, en el juicio es la justicia la que se aplica. Pecado es transgresión de la ley. Si eres un transgresor de la ley, eres condenado. No tienes ni cómo de esquivarte. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita por el dedo de Dios. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tu reino roto y dado ¿qué? A los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino, el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué significa para nosotros todo esto, hermanos? ¿Qué es este Mene? Mene es el servicio celestial que Cristo, sacerdote, está realizando en el santuario celestial. Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Eso es Mene, intercesión, servicio sacerdotal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que teniendo un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero estando presente Cristo en Hebreos 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo en el santuario celestial hoy intercede por nosotros. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ha ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Mis hermanos, Mene está mostrándonos, ¿no? Mene, Mene, Dios ha dado un periodo de prueba con un tiempo determinado. Dios a su debido tiempo traerá el juicio. Mateo capítulo 12, verso 36, mas yo os digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta que en el día del juicio. Versículo 20, Mateo 12, 37.
porque por sus obras serán justificados y por sus palabras, por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Mene, juicio de Dios. Dios juzgará tus acciones, lo que tú hagas, Dios lo juzga. Tekel, juicio ante el rey. Este juicio, hermanos, se lleva ante el rey, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos viviendo en el tiempo del juicio, en la hora del triple mensaje angélico. Pérez, ejecución del resultado del examen. Llega al final. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combaten juntamente conmigo en el Evangelio, como Clemente, como también los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Yo te pregunto, ¿dónde está tu nombre? ¿Está tu nombre en el libro de la vida? En Lucas 10:22 Jesús dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dios quiere que tu nombre esté escrito en el cielo. ¿Y cómo es que mi nombre se escribe en el cielo? Cuando acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces el juicio viene y Jesús es mi abogado. Jesús es mi libertador y Jesús me limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de los cielos. Amigos, salvación se escribe con sangre. El juicio de Dios, hermanos, es efectivo para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Si tú aceptas a Jesucristo como el Señor, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Qué hermoso cuando escucho esta hermosa melodía de Fidel. Salvación se escribe con sangre. Nuestro nombre se escribe en el libro de la vida por la sangre de Cristo Jesús. Y cuando aceptamos su sacrificio, estamos listos para entrar en la patria celestial. Sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron sin misericordia sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Había llegado el fin del imperio babilónico. Belsasar había pisoteado las cosas sagradas de Dios y los juicios de Dios no se dejaron esperar. Amigo, Dios no quiere la muerte de los seres humanos. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Escritura, sino que se arrepienta. Para eso Jesús vino, para que seamos perdonados y para que tengamos vida. Y para que en el juicio de Dios seamos aprobados y perdonados. Acepta al Señor Jesús en esta hora. Ábrele tu corazón y deja que su bendición esté en su vida. Inclinamos el rostro, oramos. Nuestro Padre, gracias por la bendición de tu palabra. Señor, nos rendimos a ti. Toma nuestro corazón y hazlo tuyo. Perdona nuestra vida pasada y pon en el libro de la vida nuestro nombre, perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos. Compartan estos mensajes. Que Dios los bendiga. Nos vemos próximo miércoles.